En esta presentación vamos a ver cómo se puede hacer diferentes representaciones gráficas de un conjunto de datos. En particular vamos a ver cómo se hace una gráfica de líneas o también llamada polígono de frecuencias, la gráfica de barras, el histograma, la ojiva y finalmente la gráfica de pastel. Para esta discusión vamos a utilizar los datos que habíamos trabajado anteriormente en una tabla de datos sin agrupar. La primera gráfica que vamos a ver es el polígono de frecuencias, también llamada gráfica de líneas. En esta gráfica, en el eje horizontal, está descrita la variable, que en este caso estamos llamando X. En el eje vertical aparece la frecuencia. Noten que en esta gráfica hay una serie de puntos que están conectados con líneas rectas. Esos puntos están sobre un número a una altura que es igual a la frecuencia que tiene ese número. Así que, por ejemplo, el 83 tiene una frecuencia de 11, así que este punto se encuentra a una altura que corresponde al número 11. El número 80, por ejemplo, el punto le corresponde a 7, que es la frecuencia que tenía el número 80. Y así sucesivamente. Esta gráfica, el polígono de frecuencias, típicamente se utiliza para representar variables continuas. O sea, variables que están medidas utilizando escalas de intervalo o de razón. Si los datos están agrupados, el procedimiento es exactamente el mismo. Lo único que en el eje de X escribimos entonces las categorías. La categoría 83-84 tiene 16 datos. 17 datos. Aparece aquí. 79-80 tiene 12. Y así sucesivamente. Así que la idea es escribir un punto sobre esa categoría que esté a una altura igual a la frecuencia. Después que se han puesto todos los puntos, pues entonces los conectamos con líneas rectas. Otra forma de representar los datos es mediante una gráfica de barras. La gráfica de barras usualmente se utiliza para gráficas de variables discretas o variables que son medidas utilizando escalas nominales u ordinales. La gráfica se hace de forma muy similar al polígono de frecuencia, excepto que lo que habíamos puesto antes encima en el centro del número era un punto. Ahora vamos a desarrollar o escribir aquí una barra cuya altura es de nuevo la frecuencia original. Así que la única diferencia es que en vez de escribir un punto aquí, hacemos una barra centrada en ese punto. En una gráfica de barras, note que las barras están separadas, no se tocan. Barras contiguas no se tocan. Eso es básicamente para ilustrar el hecho de que la variable es discreta. El histograma, por su parte, es similar a la gráfica de barras. La única diferencia es que ahora las barras contiguas sí se pueden tocar y se deben tocar. Y la razón es que no dejamos espacio entre medio porque estamos hablando de una variable que es continua. Así que la gráfica que llamamos histograma se utiliza normalmente con variables que han sido medidas utilizando escalas de intervalo o de razón. Otra gráfica muy útil es la ojiva. La ojiva es como un polígono de frecuencias, lo único que en vez de utilizar la frecuencia original, utilizamos lo que se llama la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada lo que significa es la frecuencia que hay desde un número hasta abajo. Por ejemplo, el 75 aparece una vez, no hay ningún número debajo de él, así que la frecuencia acumulada es 1. 76, la frecuencia es 0. De 76 para abajo hay 0 más 1, que es 1. Y esa es la frecuencia acumulada. El 77 tiene una frecuencia de 2, así que la frecuencia acumulada para 77 es 2 más 0 más 1, que es 3. Para el 78, su frecuencia era 3, así que la frecuencia acumulada va a ser 3 más 2 más 0 más 1, que es 6.
y así sucesivamente. Ahora, para cada uno de estos datos, los puntos los colocamos a una altura igual a la frecuencia acumulada y luego los conectamos con líneas rectas. Y esta es la ojiva. Esta gráfica, por su naturaleza, siempre tiene esta forma que parece una S, en cierta manera, ¿verdad? Tiene la forma de una S. En ocasiones, en vez de utilizar la frecuencia acumulada, se escriben los %. Así que es posible que usted vea una gráfica similar a esta, pero en vez de tener frecuencias aquí, tiene %. Y el % es simplemente la frecuencia acumulada dividida entre el total de datos. Así que yo podría coger cada una de estas frecuencias, dividirla entre 60, y eso me daría el %. Noten que esto sería de un número bien pequeño, ¿verdad? 1 dividido entre 60, hasta el número más alto, que sería 60 sobre 60, que es 1, o equivale al 100%. Así que si uno escribe esto en términos de %, la gráfica siempre, el valor máximo va a estar en 100%, que va a ser la frecuencia acumulada para el dato más alto. Finalmente, otra gráfica que se utiliza muy a menudo es la gráfica de pastel, que es una gráfica circular. Esta gráfica se utiliza normalmente para representar variables que han sido medidas en escalas nominales. Por ejemplo, aquí estamos ilustrando el estado civil de un grupo de mujeres. Tenemos un total de 25 más 20 son 45, 55, 60, 63 datos, 63 mujeres en este conjunto de datos. Pues en el círculo se divide en sectores y el área de cada sector se hace proporcional a la frecuencia. Así que el que tenga la frecuencia más alta le toca proporcionalmente el sector más grande. En una gráfica de pastel a veces se puede poner aquí la frecuencia, se puede poner el %, y en ocasiones también uno acostumbra a poner también ambas cosas, frecuencia y %. Todas esas son opciones razonables.